Vamos a hablar de la cicloide, pues. ¿Ah? La cicloide. Bueno, imagina usted que tenemos una curva que se genera a través de una circunferencia que rueda sobre una recta. Dibujemos una recta. Aquí está una recta horizontal, así. Y hay una rueda. Veamos si esta puede servirnos. Una rueda. Va rodando esta rueda, ¿no? Entonces diga usted que es la misma, pero está en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, escojamos un punto que le pertenece a la primera y que está en la parte baja. Ahí, ¿no? Si ese punto está en la rueda y la rueda va rodando, entonces quiere decir que en los demás espacios donde la rueda se encuentra, el punto va a ir avanzando. Y aquí, en esta otra, podría ser que tuviéramos al puntito, digamos, en esta ubicación. Tal vez más arribita, ¿verdad? Aquí va, así. Y en la siguiente rueda podríamos tenerlo en esta otra ubicación. Quiero ver, más o menos. Y en la siguiente rueda, pues estaría, digamos, aquí en la parte más alta, algo así. Entonces este se mueve un poquito, así digamos. También a este un poquito más, así. Y como la rueda continúa moviéndose, pues el punto va ahora en bajada, digamos así. Ah, pero entonces no me va a caber. Vamos a ver, así. Va ahora en bajada el punto y en la siguiente rueda, pues tendríamos el punto, digamos por acá, está un poquito más arriba, así. Y en la última, pues llegaría otra vez a la posición inicial, aquí abajo, así, ¿no? El punto azul que está en la rueda, ¿qué rueda? Valga la redundancia, está describiendo una curva. Esa curva, veamos si podemos también dibujarla. Mm, algo así, ¿no? Esa en azul grueso es la cicloide. Es una curva que se genera cuando una rueda
una circunferencia, mejor digamos, rueda sobre una línea recta. A la circunferencia que rueda se le llama generatriz. Y entonces está dando esta curva, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que tenemos un cierto radio de la circunferencia y que este radio, que podemos llamar A, no se puede pintar, un radio A está rotando, ¿no? En este otro punto, el radio estaría en esta posición. En aquel otro momento tendríamos en esta otra posición, así. En este otro caso, lo tendríamos así vertical. Y allá, pues, quedaría en esta otra posición. Aquí nuevamente horizontal o cerca de ese horizontal. Y allá nuevamente vertical. Así, ¿no? Entonces observamos nosotros que el radio ha ido variando de posición y eso implica un cambio de orientación. Quiere decir que aquí se está dando una situación en la cual el punto de la circunferencia está describiendo la curva a la cicloide, que está azul oscura, pero además el ángulo respecto a la línea vertical de este radio está variando. Aquí teníamos, respecto a la vertical, le metemos un sistema de ejes acá, ¿verdad? Respecto a la vertical tendríamos que aquí es el eje Y y aquí el eje X. Tendríamos entonces que el ángulo está variando respecto a la vertical y entonces acá tendríamos nuevamente trasladando la referencia y entonces el ángulo estaría en esta ubicación, ¿sí? A ver, así, ¿no? Ahí está el ángulo. Ahí está el ángulo. Ese ángulo que está ahí se va a llamar teta, ¿sí? El ángulo teta. El ángulo teta, que es ese que está ahí. ¿Sí? El ángulo teta. Y tenemos el radio A que está variando así, ¿no? Entonces, el ángulo teta, observamos, comienza en 0 acá. Aquí tenemos aproximadamente pi medios.
aquí más que pi medios, aquí tenemos pi aproximadamente, aquí más que pi, aquí aproximadamente 3 pi medios y aquí se termina dando un 2 pi. Entonces observamos que la cicloide se forma en un intervalo. Este intervalo es ciertamente entre 0 y teta. Digo, 0 y 2 pi. A ver, así. Entre 0 y 2 pi. Aquí está. Pero si la circunferencia siguiera moviéndose, tendríamos nuevamente la formación de la cicloide y entonces tendríamos una curva repetitiva. ¿Sí? Una curva repetitiva. Entonces podríamos encontrar una simulación de este fenómeno. A ver. Ahorita. Vamos a ver que nos sale así. A veces en esta Wikipedia meten... Ahí va. ¿Sí? Esto es lo que queríamos ver. Ve usted, se está dando esa curva. ¿Sí? La roja es la cicloide. Y la generatriz se está moviendo. Esa circunferencia de radio conocido se está moviendo. ¿Sí? Entonces, ya podríamos nosotros decir, vamos a buscar la parametrización de la cicloide. ¿Sí? Entonces pongamos acá, parametricemos la cicloide. Parametricemos la cicloide. Tendríamos que decir que nosotros, bueno, pero aquí pongamos de radio A. Es el radio de la circunferencia, ¿sí? No, perdón. Circunferencia cicloide a partir de la circunferencia de radio A. Así, así. Tendríamos que decir, bueno, vamos a encontrar entonces la cantidad X o la ecuación para X y también la ecuación para Y en términos del parámetro. El parámetro ahora va a ser el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta. Entonces, X será función de teta y también Y será función de teta. Pues este asunto es interesante. Aquí tenemos al eje y allá al eje X y ocurrirá que vamos a utilizar nuestro ingenio para encontrar las parametrizaciones. A ver, así digamos. Entonces, a este punto que está acá, le vamos a llamar P de coordenadas X, Y. ¿Sí? No cabe. ¿Cómo hacemos? Tal vez una muy chica la letra. Algo así, ¿no? El punto P de coordenadas X, Y. Y entonces diríamos nosotros, como este punto tiene coordenadas X, Y, y el sistema está dentro de esta referencia XY, pues entonces la distancia que hay hasta aquí donde está el puntero, debería ser X, ¿verdad? Podríamos colocarla allí, a ver, digamos X así, y coloquemos una flecha con un tope, bien, alargamos esta línea, así, y colocamos una línea más allí, hasta donde está el punto, bien así, un poquito más larga, a este teta, vamos a desplazar para allá, así, y entonces diríamos que desde aquí
desde el origen de coordenadas hasta aquí, tendría que haber esta distancia X, ¿sí? Y es la que nos interesa. Pero vamos a hallarla a través de cierto artificio, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos aquí para que quede mejor. Así, digamos. Así. Esa distancia de aquí nos interesa y también nos interesa la distancia Y. Coloquémosla por ahí, vamos a ver si se puede. Primero una línea así. Aquí, así, digamos. Hasta acá. Así. Y otra flecha. De aquí para allá. Así. Y aquí quedaría la distancia Y, ¿sí? Entonces Y es la altura y X es la horizontal desde el origen. Necesitamos hacer otro dibujo un poquito más flexible que este, así que vamos a pasar a usar el Paint para poder ubicarnos. Usémoslo. Pintemos acá los ejes. Aquí está el eje Y aquí está el eje X. Y después vamos a meter una forma circular. Esta. Ujú. Pero de menos grosor. Ya menos. Algo así. Y entonces digamos que tenemos al punto que nos interesa aquí, ¿no? Aquí está el punto P. Sus coordenadas son X, Y. Entonces tenemos hasta acá la coordenada X y hasta aquí la coordenada Y, ¿sí? Aquí está X. Entonces esta altura vale Y. Estamos posicionando así el punto en el plano XY y es un punto de la circunferencia que está rotando. El centro de la circunferencia está por acá. Y entonces quiere decir que la distancia desde aquí hasta acá sería el radio, una línea que supongan ustedes que es recta y que mide una longitud A, ¿sí? Una longitud A. Y además, ya que el radio A originalmente estaba en esta posición, así digamos, aquí hay una distancia A, entonces hasta aquí hay una Y que vale A, ¿sí? Hasta ahí hay una Y que vale A. Y además se ha generado un ángulo a rotar ese radio respecto a la vertical. Aquí está el ángulo y es teta. Sí, teta. Entonces necesitamos aquí encontrar solamente esta distancia. Y alguien podría decir,
Uy, ¿cómo se va a hacer eso, verdad? Bueno, ocupar ingenio, ¿no? Imagine usted, porque siempre es así, ¿no? Siempre necesitamos imaginar el evento para poder dilucidar la solución. Imagine usted el evento que está dándose y dígame qué está pasando. Y entonces establezca la particularidad que se está dando allí. ¿Qué particularidad se está dando con el movimiento de la circunferencia sobre el eje X? ¿Qué particularidad hay que necesitamos tomar en cuenta para poder continuar? Que vaya cambiando la distancia X cuando se mueva. ¿Correcto? La distancia X va en aumento, ¿correcto? ¿Qué más? Ingeniero, ¿Hola? no sé, el punto P va a ir cambiando de longitud con respecto al eje X. De ubicación, sí, con respecto al eje X, correcto. Sí. ¿Qué más? Con respecto al eje Y cambiaría también, ¿verdad? Correcto, sí. La distancia en Y va a también cambiar. Va a ir en aumento primero y después en reducción. Mientras que la distancia en X va a ir siempre en aumento, ¿verdad? Cabal. ¿Qué más? Cuando, cuando yo era niño, había un montón de bichos que jugaban con un aro. Era un aro que sacaban de unos cuchumbos. Y entonces el aro no tenía uniones, era una sola pieza. Y ellos andaban también con un gancho, un alambre de gancho. Digo, un gancho hecho de un alambre. Y el gancho tenía una U en la punta. De manera tal que los niños agarraban al aro con el gancho y también lo movían. Era como que fueran arreando la vaca, ¿verdad? Pero ellos ocupaban un aro. Entonces, era feliz el niño de aquellos entonces, ¿verdad? Hace como 30 años, con ese juguetito. Andaba corriendo, por cierto que descalzo, ¿verdad? Los niños de aquellos entonces andaban casi siempre descalzos, sobre todo en las zonas rurales, y andaban con ese aro, ¿verdad? Pero imagina usted que va el niño con el aro y de pronto, por casualidad del destino, ¿verdad? Pasa por donde está una, una cosita que botan los pajaritos, ¿verdad? Y entonces esa cosita que botan los pajaritos puede haber estado, por ejemplo, o diciéndolo aquí con nuestro caso, ¿verdad? Diciendo que podríamos decir que estaba aquí. Y entonces ocurrió que cuando la rueda siguió su camino, generó a la figura, ¿verdad? Generó a la figura aquí, a la figura que nos ocupa, que es la cicloide. Aquí va, aquí. Pero además ocurre otra cosa, ¿sí? Ocurre que la rueda que ya se movió de allí para acá tiene algo que ver con este trayecto. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué relación hay entre este espacio recto y la rueda? ¿Qué pasaría si al aro el niño lo pinta con alguna pintura, ¿no? Cualquier color, y antes de esperar que se seque, pasa el aro sobre el piso? ¿Y qué tal que fuera en el piso de la casa, ¿no? ¿Qué pasaría en el piso y qué pasaría en el aro? Iría quedando manchado el piso y el aro iría perdiendo la pintura. Correcto. Entonces, pintemos un color interesante. ¿Cuál puede ser este, va? Este, del color que estaba aquí. Bueno, aquí todavía está. Pero esta parte ya lo perdió y quedó aquí. Casi no se ve de color, va. No ocupemos este otro, más escandaloso. Hasta aquí. Y quedó pintado aquí. Ya que había que hacer más bien aumentar el píxel, ¿verdad? Así. Así va. Ajá.
Ahí está, eso pasó. Muy bien. Y entonces, ¿qué más podemos decir? Ya en términos de ingeniería, ya en términos de lo nuestro, ¿qué podemos decir? Ajá. ¿Qué podemos decir? Creería que el punto P va a describir una revolución y va a terminar siendo una recta. Eso está ocurriendo, pero algo más está pasando ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Ajá. Mire, como se pintó el arco completo y cuando rodó se despintó, entonces quiere decir que esta longitud que está acá debía ser igual que esta longitud de aquí. ¿Verdad que sí? ¿Qué les parece? Estaba todo pintado, pero cuando rodó, pintó el suelo y se despintó él. Ah, entonces quiere decir que esta longitud arqueada es igual que esta longitud de aquí. ¿Sí o no? Podemos escribir entonces acá que la longitud que hay hasta aquí, ahí, esta longitud es igual que este de aquí. A este de aquí le podemos llamar arco. Al arco se le pone el nombre S. No sé por qué le pone así, pero bueno, quizás en inglés tiene que ver, ¿no? Tiene que ver en inglés, hay alguna palabra en inglés que significa arco, así, ¿no? Esta distancia arqueada de la circunferencia está aquí, pero está recta. Entonces quiere decir que a esta longitud de aquí la podríamos encontrar, ¿verdad que sí? ¿Cómo la encontraríamos? Por El radio, ¿Cómo? el radio más la distancia X. Ah, pero el caso particular que usted menciona se da en algún momento, pero en términos generales necesitamos escribirla a la X, ¿no? En términos generales. Vaya, recuerden ustedes que el arco de una circunferencia es simplemente el radio por un ángulo, ¿no? O sea, si usted tiene así este arco que está aquí, y aquí hay un ángulo alfa, y aquí hay R, y también aquí hay, a este otro lado hay R de radio. Entonces el arco que se describe es R por alfa, el radio por el ángulo que rota el radio, ¿no? Aquí también está ocurriendo eso. Está A que ha rotado desde aquí para acá y se ha descrito, perdón, un ángulo teta y el radio es A. Pues esto S, la longitud S es igual a teta. ¿Sí? S es igual a teta. ¿Se observa? Ah, entonces quiere decir que nosotros necesitamos encontrar esta distancia de aquí, pero podemos encontrar esta otra que está hasta acá. ¿Sí? Esta otra que está hasta aquí. Y si queremos a X, pues tendríamos que simplemente retornar este pedacito de aquí para acá. ¿Sí? A este pedacito le podemos llamar M. Así, ¿no? Quiere decir entonces que la X que buscamos sería simplemente S menos M. Ya encontramos a S, que es a teta. Ahora nos falta encontrar M. ¿Cómo encontramos a M? Dejo una distancia horizontal, ¿verdad? Y esta distancia está aquí, como está aquí abajo, como está allá más arriba. ¿Cómo la hallamos? Ujú. ¿Cómo la hallamos? Si tomamos en cuenta, hola, no sé, sumándole la S a X. sumando de la S a X. Vamos a ver.
No. Ya hemos dicho que X se encontraría como S menos M. Ah, ya entiendo, sí, pero lo que pasa es que la M es incógnita y la X es incógnita. Necesitamos encontrar a X en función de teta, ¿verdad que sí? Y también a Y, pero después. Ahorita estamos con X en función de teta. Entonces X es nuestra respuesta. Y M es una parte intermedia. Entonces, si despejamos a M en términos de X, no estamos haciendo nada. Pero podemos encontrar a M, ¿sí? Usted tiene un poquito de imaginación y se fija en lo que hay allí y en lo que hay acá y se da cuenta de que M también está acá, así. Ah, entonces usted diría que ahí hay algo. ¿Qué es ese algo que está ahí? El radio, ¿Dónde? Ah, sí, está radio aquí, ¿verdad? De aquí para acá. Pero lo que se formó cuando coloqué esta línea, ¿qué es? Un triángulo, ¿Un triángulo de qué tipo? rectángulo. Rectángulo. Tirémoslo aquí un poquito más grande para verlo mejor. Tenemos aquí la distancia A y aquí está la distancia M y aquí está el ángulo teta. Vea que sí. ¿Cómo definiríamos a teta a M a partir de este triángulo? Como lo opuesto al, al ángulo. Ajá. El opuesto al ángulo, correcto. Estaríamos ocupando qué función trigonométrica. Si vamos a usar A, sería hipotenusa en ese caso. Pero ¿qué función trigonométrica ocupamos? Como hay un triángulo rectángulo, porque es recto, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de pi medios. Sería seno. El seno. Definamos el seno del ángulo. El seno de teta igual a qué? Ajá. ¿Igual a qué? M sobre A. M sobre A, correcto. Opuesto entre hipotenusa. M sobre A. Así. Ah, podemos despejar a M de allí y nos quedaría que vale, ¿cuánto? A seno de teta. A seno. A seno. Y tenemos a A que es conocido. Sí, porque es el radio de la circunferencia que está rodando. Y teta es el parámetro. Tiene que quedar en términos de teta, dijimos, la expresión, ¿no? Aquí está. F va a ser función de teta. Por lo tanto, esta expresión es adecuada, ¿no? Entonces diríamos nosotros que X, que es A teta para S, y que M es A seno teta, pues ya estaría definida, ¿no? Entonces, vámonos para allá y diríamos que X ciertamente sería A teta que es S, o si quieren antes mejor, pongamos aquella mejor, va. No voy a decir que nos enchulemos. S menos M. Sería entonces A teta, que es S, el arco, menos A seno teta. ¿Sí, no? Y aquí ya tenemos una expresión que es una paramétrica en términos de teta, el parámetro que estamos queriendo nosotros meter, y entonces esto también se puede expresar así, ¿no? A factor de teta menos seno teta. Y ahí tenemos ya la parametrización para X, o mejor dicho, la ecuación paramétrica para X a partir del análisis que hicimos. Sencillo, por cierto. Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay Para preguntas? pasar el triángulo, lo único que se hizo fue como proyectar M arriba, ¿verdad? Porque esa distancia va a ser igual en todas las alturas. Exactamente. M va a estar igual en toda la altura. Es como que pusiéramos la escuadra y simplemente la desplazáramos horizontalmente, ¿verdad? Muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces inicien ustedes el análisis para encontrar a Y
en función de teta. Tomen en cuenta todo lo que hicimos y hagan analogía para poder encontrar la ecuación paramétrica para y. Bueno, para el caso de y la situación es todavía más fácil, porque imaginen usted, ya tiene que esta distancia vertical, ¿qué es eso, ratón? Aquí está. Esta distancia vertical hasta aquí arriba, desde el eje X, pues vale A, ¿verdad que sí? Y usted quiere solamente este trocito. ¿Qué le pasa a este asunto? Vamos a ver. Este trocito desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Restarle este pedacito a la A, ¿verdad? Usted diría entonces que Y, a ver, ¿dónde colocamos? Aquí quizás. Que Y vendría a ser A, que es la distancia vertical, hasta el centro, menos ese trocito. ¿Y ese trocito dónde lo vamos a encontrar? Aquí, ¿verdad? El trocito también está aquí. Que sería, si quieren, con este color, este lado del triángulo. Este de aquí, ¿sí? Y ese trocito de allí, ¿cuánto valdría según el triángulo? ¿Con qué función lo encontraríamos entonces? ¿Me Nuestra escucha? A sería ahora entonces el adyacente, no sería la hipotenusa. Trabajaríamos con el adyacente, ¿sí? El adyacente al ángulo. Entonces estaríamos ocupando ¿qué función? Coseno. El coseno. El coseno teta. Ivana, ¿verdad? Muy bien. El coseno, ¿a qué? Bueno, ¿cómo se define el coseno? Ajá. A esta longitud le podemos llamar L, si quieren, aquí montadito. L. Ajá. Sería L sobre A entonces. L sobre A, correcto. L sobre A. Sí. A menos L, entonces aquí, ¿verdad? Digámosle L este pedacito. L. Y este pedacito también aquí. L. Y entonces L vendría a ser, ¿cuánto? Así, ¿verdad? A sobre seno. O sería coseno, multiplicando A por coseno, sacando L de aquí, ¿verdad? Y entonces quiere decir que Y vendría a ser simplemente A menos A Coseno. coseno. Mire, bien fácil. Solo tiene usted que aplicar su ingenio y además recordar a la función trigonométrica que están aliadas con el triángulo rectángulo. Y ahí va, mire, bien fácil, ¿verdad? Bien fácil. No tiene que memorizar un montón de cosas, solamente tiene que aplicar lo que ya sabe. Entonces, ya podemos decir aquí que Y vendría a ser A menos A coseno de teta. Y podríamos sacar el factor común a 1 menos el coseno teta. Y ya está. Mire qué fácil. Sencillo, ¿verdad que sí? ¿Hay preguntas? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el intervalo. Conviene que lo pongamos aquí también porque es parte de la parametrización. Estamos diciendo aquí, parametricemos los cicloides, ¿no? Las dos ecuaciones y su intervalo. El intervalo de parámetro. ¿Preguntas no hay?
Entonces pasemos a trabajar hoy con la epicicloide. ¿Sí? La epicicloide. Aquí sí vamos a anotar lo que es la epicicloide porque es una cuestión un poquito más larga quizás. Es una figura geométrica que se forma cuando una circunferencia llamada generatriz rota sobre otra circunferencia llamada directriz, sin rozamiento, o mejor sin deslizamiento, así, ¿no? Sin deslizamiento por el lado de afuera de la directriz. ¿Ok? Eso es la epicicloide. Podríamos observar una simulación para entenderla mejor. Esto de la Wikipedia sacan la figura formándose. Aquí está, miren. La roja es la epicicloide. ¿Qué pasó? Está rotando, o mejor dicho, rodando una circunferencia externa sobre la otra circunferencia. La que rueda, que es la negrita, se llama generatriz, y la azul, que es la que recibe el rodamiento de la otra por su exterior, se llama directriz. Y la figura roja se genera a partir del punto de la generatriz que viaja y que nunca cambia de posición en la generatriz, pero sí en el espacio bidimensional XY. Entonces nos va a interesar encontrar la parametrización también de esta curva roja que es la epicicloide. Vamos a ver si sale, ¿no? A ver. Rota le puse aquí. Está mal. Pongámosle rueda, porque realmente está rodando una sobre la otra. ¿Ok? Aquí hay una corrección. Rueda sobre la otra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, iniciamos aquí el planteamiento. Aquí está la directriz. Vamos a pintar los ejes que estarían pasando por el centro de esta directriz. Ajá. Bien. Ahí están los ejes X y Y. Ahora pintemos otra circunferencia que es la que se va a estar moviendo en las afueras de la directriz, perdón. Otra circunferencia más pequeña. Así digamos. Ajá. Algo así, ¿no? Entonces habrá un punto aquí
que va a ser de nuestro interés, este, que va a quedar acá. Así, ¿no? Es el punto P de coordenadas X, Y. Así, ¿no? Ese punto. Y cuando la circunferencia se mueva, el punto va a hacer el movimiento y va a generar la curva, pero además se va a ubicar en otra posición respecto a X y Y, ¿no? Entonces, bien, dibujamos otro allá. Digamos por aquí. Y digamos que ahora ese punto ha quedado en esa otra posición. Veamos, permítanme. Meto una guita por acá. Por aquí, digamos. Algo así, ¿no? Algo así. Digamos que la circunferencia grande tiene un radio que podemos llamar B, radio B, y que la circunferencia pequeña tiene un radio que podemos llamar A, digamos así. Entonces por aquí estaría el radio A, el radio A, así, y este de aquí sería el radio B. Sí, el radio B. Y entonces, al ir moviéndose la circunferencia, el punto se traslada hacia aquel lugar y está dándose un recorrido tal que se formará un cierto ángulo, el ángulo que rota el radio. Pero a nosotros nos va a interesar establecer todo igual que en el caso de la cicloide, en términos de un ángulo θ que va a estar ubicado en este lugar. Vamos a meter el ángulo θ, con este se puede, ahí, ajá, ajá, ahí está el ángulo θ. Nos interesa establecer todo en términos del ángulo que está aquí, ¿sí? Pero la circunferencia es tal, la de afuera, ¿verdad? Que podemos tener al principio al radio A en esta posición, y a partir de aquí se va a generar otro ángulo cuando rote la circunferencia, la generatriz. Y cuando venga a colocarse en esta posición el punto que nos interesa, voy a poner también aquí
Apunto sus coordenadas. ¿Sí? Va a ocurrir noreste. Va a ocurrir que ahora el radio está en esta posición. Y eso implica que ha habido un cierto ángulo de rotación respecto al punto de contacto. Y tendríamos entonces que como el punto de contacto está acá, el ángulo está generándose o está dándose de aquí para acá, ¿no? Hagámoslo un poquito más al este. Así. Ajá. Y entonces tendríamos el ángulo allí. A este ángulo le vamos a llamar psi. Se escribe PSI. Um, Así, ¿no? Damos otro colorcito. ¿Sí? Ese ángulo de ahí va a ser el ángulo psi. A ver. Este es psi. ¿Dónde está psi? Este es tau. No encontramos así. No está. Ocupemos este psi, pues. Ok, digamos que psi es el ángulo que está ahí, ¿sí? Ese sí. Ok. Muy bien. Y como estamos buscando las paramétricas, que apuntémoslo aquí antes que nos olvide, ¿verdad? Estamos buscando a x en función de teta. Y también estamos buscando a y en función de teta. Y también el intervalo de parámetros, ¿no? El intervalo de parámetros. ¿Sí? Y aquí, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues vamos a tener que ocupar ingenio, el ingenio que se aprende en la carrera, que es el que da la matemática, ¿verdad? Y también la física, también la estadística, etcétera, ¿no? Y para eso, pues vamos a iniciar observando el fenómeno. Quizás veamos otra vez la simulación para, para entenderlo mejor, ¿no? Ahí está la simulación. Ah, no, no es esta, va. Es la epicicloide.
Esta, ¿verdad? Muy bien, observemos la simulación, que es un recurso que hoy está muy conveniente para nosotros, ¿verdad? Hace años la gente no tenía estos recursos para estudiar y entonces tenía que ocupar mucho más su imaginación y trabajar mucho más en papel para poder entender las cosas. Ahora la cosa es rápida, ¿no? Usted ve esto y ya comprende cómo es que se dibuja. Entonces, ocupémoslo y díganme ustedes qué particularidad observan en el movimiento de la circunferencia generatriz con respecto a la directriz. Ingeniero. ¿Hola? Metafóricamente yo le diría que cada, digamos, pétalo es como una vuelta completa y hace 3 respecto a la generatriz. Sí, en este caso sí es, ¿verdad? Sí, ciertamente. ¿Qué más? Que nunca se cruza con el de adentro, ¿verdad? ¿Cómo así? Que sus puntos siempre tocan como el azul, pero solo por la orilla, ¿no? Sí, siempre rueda por encima de la circunferencia directriz, por encima del azul. Ajá. Nunca la penetra, correcto. Y eso lleva a otra cosa, ¿verdad? Con respecto a lo que ha dicho el compañero último, ¿qué más podría alguien decir por ahí? Un mensaje, vamos a ver. Dice Manuel, y llega al origen, dice. Al origen. Ah, sí, termina aquí, ¿verdad? Tiene razón, Emanuel. Ahí mismo termina, correcto. Es una curva cerrada. ¿Qué más? Los que se forman son semicírculos. Eh, bueno, son figuras semicirculares, sí, sí. Dependiendo de la diferencia o la relación de radio, ¿verdad? Podrían ser más abiertos o más cerrados. Estas figuras como pétalos, dependiendo de la relación de radio, sería eso. Pero hay otra cosita que es un poquito más básica, ¿no? Que salta a la vista, como quien dice, llego o no llego, o sea, en términos de distancia, ¿verdad? Recuerden el ejemplo del aro del niño. El niño pinta el aro y lo pasa sobre el piso de la casa, entonces la mamá se enoja, porque eso es lo que queda pintado, ¿verdad? ¿Y aquí qué pasa? Que le alcanza para 3 pintadas. Que alcanza para 3 pintadas. Pero además de eso, Yo digo que el rojo nunca va a como que no pertenece al azul, ¿no? bueno, se apoya en el azul, pero la curva roja va quedando ahí, ¿no? La curva Pero roja es el resultado y el azul solamente es una guía. ¿No sería que lo rojo es 3 veces la distancia del que va girando? Eh, bueno, hay tres, porque hay 3 vueltas también, ¿verdad? 3 pétalos rojos porque hay 3 vueltas de la generatriz.
Ajá, ¿qué es? ¿Qué es? Vaya, date imaginación, muchachos. Mire, pinte otra vez ustedes la circunferencia que está aquí. Y conforme ruede sobre la otra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a ir manchando otra vez. Va a ir manchando a esta, va a la azul. ¿Y a ella qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Se va a despintar, ¿verdad? Se va a despintar. Ajá. Lo que pinte aquí lo va a perder ella, la pequeña. Y eso, en términos de ingeniería, ¿qué implicaría? Ajá. ¿Qué sería? Yo no sé si estoy correcto. Pienso que iría perdiendo su dimensión, ¿no? No, no, la circunferencia nunca va a cambiar de tamaño. Ninguna de las dos. Pero la pintura sí se va a quedar de allá a aquí, ¿verdad? Va a quedar una parte aquí y lo que haya rodado de esta va a quedar acá y ella la va a perder, ¿no? La chiquita. Ingeniero, pues, podría tomarse como un caso hipotético de energía que la perdió. No. Bueno, la energía no se pierde ni se construye, ¿verdad? Se disipó en la otra circunferencia, ¿vale? Ajá, La sí, transfirió. la pintura se transfirió, correcto, se transfirió. Pero ¿eso qué implicaría en términos físicos? Trabajo. La energía sí va, pero en el caso este, de las circunferencias, ¿qué pasó? Vaya, hagamos otro dibujo aquí entonces. Vamos a ver, ¿se puede borrar este? Sí, lo borramos, ¿verdad? Borrémoslo. Tan rápido, ¿va? Así. Entonces pintemos aquí a una parte de la circunferencia grande y a otra parte de la circunferencia pequeña. Digamos, aquí está la circunferencia grande, una parte, ¿sí? Voy a pintar en azul a la pequeña. Digamos que ya está aquí, ¿sí? Y entonces vamos a poner el colorcito este, grosor, ¿sí? Como esta parte no ha rodado, todavía tiene su pintura. Y la parte que ya rodó, perdió su pintura y quedó aquí. Digamos que aquí comenzó el movimiento, ¿va? A ver, voy a poner este azul para el eje. El eje, digamos que pasa por aquí, así. Vaya, ¿qué se puede decir? Ajá, ¿qué se puede decir? Que va dejando la longitud. Sí, ¿cómo se llama esa longitud? Arco. ¿Cómo se llama esta longitud? En el término, bueno, en el caso de curvas, así en términos generales, se le llama arco, ¿verdad? Usted tiene una función cualquiera y le encuentra la longitud de arco. En matemática 2 la encontraron a través de integración, la longitud de arco.
Es una aplicación para esta de la integral, ¿verdad? Y también pueden contar con derivadas, me parece. Ah, no, con derivadas, no, solamente con integración. Entonces, la longitud de arco que está aquí en la circunferencia grande es igual que esta que se despintó. ¿Sí? Esta longitud verde es igual que esta ya despintada. Es decir, que los arcos de aquí, el arco grande y el arco chico, son iguales. ¿O no? Diríamos entonces que el arco en negro, pongamos si quieren arco 1, es igual que el arco en color azul. Llamémosle arco 2. Así, ¿no? Así. Y este arco se logra con una circunferencia que tiene radio A, mientras que este otro se genera con una circunferencia que tiene radio B. Así, ¿no? Radio B. Ah, entonces quiere decir que este negro se encontraría ¿cómo? Sabiendo que aquí tenemos teta. ¿Cómo se encontraría? El radio negro, digo, el arco negro. S1, ¿cómo se encontraría? Ah, pero hemos dibujado más la teta ahí. A ver. Porque estamos diciendo que llega hasta aquí, ¿va? Entonces mejor dibujémoslo aquí. Así. Aquí tendríamos teta. Y aquí tendríamos B. Así, o así. Porque estamos hablando solamente de este pedacito, ¿va? ¿Ok? ¿Cómo se encuentra el arco S1? Sería B por teta. B por teta. S1. Ya pongámoslo aquí. Bueno, mejor así. Ahí. S1 es B por teta. ¿Ok? Y el arco S2, que se genera con la circunferencia pequeña, se genera, decíamos, habiendo este ángulo phi, bueno, esto es un phi. ¿Cómo se genera? Ujú. ¿Cómo se genera? ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale A2? Digo, S2. Es A por phi. A por phi. Correcto. Así, ¿no? Muy bien. Y como ocurre que los arcos son iguales, nosotros podemos decir que igualamos aquí también, ¿va? Que B teta es igual a A por phi. Así, ¿no? Esta es una particularidad importante. Cuando usted tenga que realizar cualquier proyecto, cualquier problema que resolver, cualquier situación así curiosa, recuerde usted que tiene que imbuirse en el problema. Tiene que estar estrechamente entendido con la situación problemática. Tiene que saber de qué se está tratando. Y para eso tiene que ver el problema y estudiarlo a fondo, conocerlo bien, ¿verdad? Como cuando alguien quiere reparar un mecanismo cualquiera o un aparato electrónico cualquiera. Debe conocer cómo funciona cada uno de los elementos para poder repararlo. Si no sabe para qué sirve el resistor, para qué sirve el condensador, si no lo reconoce tampoco, no sabe qué es cada cosa, pues no va a poder reparar el equipo. Tiene que saber a fondo cada cosa, ¿no? Cómo funciona y para qué sirve. Muy bien. Y esto es precisamente eso. El resultado de ese estudio, ¿no? Que hemos hecho ahorita es esto, arroja esto. Esto es una verdad, ¿sí? Es una verdad que está allí inmersa y que nos va a servir en algún momento del trabajo. Entonces también pongámosla acá. A ver, queremos eso y entonces aquí ya tenemos una primera condición, que B teta teta, aquí está, es igual a por phi. Así, ¿no?
esta verdad la vamos a guardar por ahí porque nos va a servir de algo. ¿Ok? Ahora continuemos. Continuemos y, digamos, tenemos esta situación así. Queremos encontrar la X. Es la distancia que hay hasta aquí. Así va. Alarguemos este. Sí. Alarguemos más a este. Estamos una flecha allí. Diríamos que la distancia que hay acá es la distancia X. ¿Verdad que sí? Y es precisamente la X que estamos buscando. ¿La podemos encontrar directamente o no? ¿Ok? Quizás no, ¿verdad? Porque la posición que tiene la circunferencia de allá, pues no lo permite. Si nosotros dijéramos que buscamos cantidades que son un poquito más conocidas, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Porque sabemos que esta distancia de aquí para acá vale b. O sea que sí podríamos encontrar una distancia que sea hasta aquí. ¿Verdad que sí? Una distancia que fuera hasta aquí se puede encontrar fácilmente. Podríamos decir que la distancia que de aquí hasta allí vale ¿cuánto? Si esto es b y esto de aquí es teta. Ajá. ¿Cuánto vale? Ajá. ¿Cuánto vale? Sería haciendo coseno de teta. Ahí no. Correcto, buscando coseno. Tendríamos que esta distancia vale ah, ah, ¿cuánto vale? B coseno teta. ¿Por qué no puedo meter el símbolo aquí? Tengo que llevar 80 escalada. Así va. Ups. B coseno teta. Creo que esta vez es minúscula. Sí. Esto vale esta distancia de aquí. ¿Sí o no? Sí va. Porque esta longitud vale B y este ángulo vale teta. Ok. Eso puede servirnos porque de hecho X tendría que ser B coseno teta más este pedazo de aquí para acá, ¿verdad? Vaya, hay otra cantidad por ahí que nos puede servir, porque ya que este radio vale A, nosotros podríamos decir, ya que el radio B y el radio A están en línea, que esta distancia desde aquí, desde este punto hasta este centro, sería B más A, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? O sea que tendríamos hasta aquí, un poquito más abajo, esta flecha, va a quedar cubierta, eso no importa. Sería que esta distancia vale B más A coseno teta. Así. Lo que es B minúscula. Sí. Así. ¿Todos de acuerdo? Como esta longitud es B,
y esta longitud de aquí es A. ¿Sí? Sumo B y sumo A, me queda la distancia desde aquí para acá. Y luego proyecto, entonces hasta aquí horizontalmente, haciendo coseno teta. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Despejo el adyacente, me queda que es B más A coseno teta. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguien en desacuerdo? O sea, ¿alguien no está de acuerdo? ¿No hay comentarios? Vaya, aquí tengo un problema. Tengo un error. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Ujú. ¿Dónde está el error? ¿Están por ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Sí, ingeniero, estamos escuchando. Ok, hay tres, ¿va? Los demás a veces están o no están. Sí, ingeniero. Muy Sí, bien, estamos. cuatro, cinco. Sí, Vaya, ingeniero, lo escuchamos. muy bien. Entonces, como la distancia completa es desde aquí hasta allá, y esto vale B más A, ¿por qué he escrito así? ¿Por qué lo he escrito así? Está bien escrito así. Está bien escrita esta parte. Está bien escrita. No habría que también sacarle el A coseno de teta y después sumarlos. Podría decir usted B coseno teta más A coseno teta. Ajá. Es el mismo ángulo, ¿va? El ángulo que está aquí respecto a un horizontal que pase por acá, así, am, algo así, digamos. Este ángulo es el mismo que está allá. Ahí, a ver. Bueno, no se puede agarrar. No lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar, pero es el mismo, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? El mismo que está aquí, ¿sí? Entonces puedo decir B coseno teta más baja coseno teta. Y eso implica que puedo sacar coseno teta factor común y me queda B más A por coseno teta. Pero puedo haberlo visto directamente, ¿no? Como la distancia completa es B más A. Toda la distancia B más A por el coseno teta me va a dar la proyección hasta aquí desde el origen. Así de simple, ¿no? Ojo con los detalles, ¿eh? Muy bien, ahora que tenemos así, y sabiendo nosotros que vamos desde aquí hasta acá, ¿cómo podríamos encontrar la X? Llamémosle, si quieren, a este trocito de aquí para acá. ¿Cómo llamáramos a este? A ver, vamos a llamarle N si quieren, ¿sí? N. Ese pedacito es N. Entonces, ¿cómo sería X? ¿Cómo sería X a partir de lo que tenemos? El bloque este, vamos a ponerlo como doble flecha, ¿eh? Mejor
Burlémoslo y pongámosle una doble flecha ahí. Esto. Así. ¿Ok? ¿Cómo diríamos que es la X? Aquí de allá puesta es B más A coseno teta más N. Ajá. B más A coseno teta más N. Tienes razón. Muy bien, Manuel. Sería B más A coseno. Tenemos el ángulo. ¿Sí? Dije una pregunta. ¿Sí? ¿Y no podría ser B más 2 veces A coseno de teta? A ver, permítame. Ahí. Permítame. Ah, vaya. Ay. Qué raro. Bueno, coseno teta más N. ¿Cómo me decía? Yo pregunté que si no se podía decir B más 2 veces A coseno de teta. Eso sería para el caso de una distancia hasta aquí. ¿Y hasta dónde estamos tomando? ¿Hola? No estamos tomando hasta ahí. No, estamos tomando hasta aquí, hasta este punto. Mm, ¿Vea? Si fuera más 2A, tendríamos esta A más otra A aquí, tomando hasta aquí, ¿verdad? Si nos conviniera, lo podemos hacer así. Sin embargo, yo siento que nos Estamos conviene más tomando hasta acá. toda la X de abajo. ¿Perdón? Pensé que estábamos tomando toda la X de abajo, que llega hasta ahí. Ah, sí, toda la X queremos tomar, sí, hasta aquí. Hasta aquí, miren, hasta aquí. ¿Vea? Pero ocurre que si usted pone otra vez el radio ahí, o pone otra A, ¿verdad? A ver. Pone otra A, ¿sí? De aquí para acá. Estaría llegando a este punto de aquí. A este de aquí. Que está un poquito más a la izquierda o más a la derecha. No, más a la izquierda, ¿verdad? Que este punto de acá. Y además recordemos que estamos construyendo una ecuación que sea en general para cualquier punto donde se ubique la generatriz. En algún momento va a llegar aquí. Entonces, particularmente en ese momento, sí diríamos B más A coseno teta. Pero la ecuación que construyamos tiene que ser capaz de generar a ese punto particular y a todos los otros puntos que se van generando. ¿Me Ah, comprende? ya comprendí. Gracias. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, aquí ya tenemos un inicio, ¿no? Porque X va a quedar así, ¿no? B más A cos teta más N. Habrá que buscar la manera de especificar a este N, porque ocurre que teta va a ser nuestro parámetro, que va a quedar así en términos de teta, y además B y A son cantidades conocidas.